Placer enorme recibir en nuestro momento literario al señor José Luis Torres. Él es profe de historia y ha venido en esta oportunidad a hablar de eso, por supuesto. Y además nos trajo recomendación de libros. Esto como un plus. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Hola, ¿cómo andas, Ivana? Gracias por tenerme nuevamente. Bueno, un placer hoy hablar de este tema que acá en Argentina está tan invisibilizado y que tiene que ver con las culturas afroamericanas, con esto que, bueno, muchas veces no se nombra, no se dice, y vamos a analizar estos usos y olvidos de esta llegada de las comunidades al Río de la Plata. Me encanta este tema para conversarlo. Sí, es un tema que hoy en día recién tiene un resurgimiento a la luz, si bien tiene estudios ya desde las últimas más o menos 2 o 3 décadas, es un tema que no ha llegado al gran público lector en términos historiográficos, ¿no? Porque históricamente la comunidad afroamericana en Argentina, en el Río de la Plata en particular, ha sido invisibilizada, ¿no? Y ese origen ya viene desde este siglo XVI, desde este comercio triangular que hacía sobre todo el Imperio Británico de traer y cazar esclavos en África para traerlos a las producciones agrícolas en toda América, sobre todo en la costa del Atlántico en particular y muy fuertemente en Brasil y en lo que sería después las 13 colonias norteamericanas en los Estados Unidos. Acá también llegaron estos aportes de los africanos, no por voluntad propia, sino que básicamente son traídos en su mano de obra esclava como un valor absoluto de explotación, pero son sectores que tuvieron mucha importancia en, por ejemplo, la consolidación de la independencia, participando en las guerras, claro, en los aportes musicales, en los aportes culinarios, ¿no? Sí, sí. Y en la historiografía argentina, esos sectores han tendido a ser, yo diría, tendenciosamente olvidados. Claro. No son casuales esos olvidos y que plantean esta idea de, bueno, ¿por qué el olvido? Hay que preguntárselo, ¿por qué el olvido? ¿Por qué no decir estuvieron ahí y fueron parte y son claro, parte importante por transpiración de un montón de paradigmas culturales, sociales, culturales de la República Argentina? Claro, de hecho hay mucha descendencia o ascendencia, ¿no? Para decirlo bien, familias que conservan muchísimas costumbres y que han, como vos decís, bueno, desplegado en la humanidad estas formas de vida, estilos de vida que son parte, ¿no?, de su idiosincrasia y que hemos adoptado y felizmente lo hemos adoptado. Pero claro, surge toda esta cuestión de la discriminación que tiene que ver con lo negro, que dolorosamente en la actualidad sigue estando presente, ¿no? Sí, absolutamente. Tanto que, por ejemplo, en la historia argentina se ha invisibilizado muy fuertemente, por ejemplo, a heroínas de la independencia como María Remedios del Valle, que por ejemplo fue capitana de los ejércitos de Belgrano en el norte, claro, destacadísima luchadora, de hecho para muchos madre de la patria en términos historiográficos, y sin embargo muchas veces invisibilizada o no. Por ser mujer y por ser negra. Absolutamente, en esas dos categorías. Que siguen sucediendo no está en la superficie de la investigación histórica, sí, ni en la valoración de lo que llamamos el panteón nacional, ha sido rescatado recientemente, por su condición primero racial, ¿no? Claro. Y después por su condición de mujer, sí, porque hay otras mujeres, por ejemplo, a Mariquita Sánchez Johnson tiene su lugar en la historiografía nacional, porque pero ella es blanca y claro, con filiación británica, claro, ¿no? Entonces claro, no había tanto problema ahí. La cuestión es que en la construcción de la Argentina, sobre todo de la generación de 37 en adelante, la que toma después el poder en el 62, con Mitre, con Sarmiento, con Avellaneda, que tenía un proyecto súper europeísta de país, ¿no? Con el trasplante migratorio, ¿no? Correr y minimizar a los sectores nativos que ya estaban, indígenas y gauchos sobre todo, a los claro, negros también, sí, ¿no? Que van a ser carne de cañón, por ejemplo, en la guerra de Paraguay, o los más perjudicados en las epidemias de cólera que van a haber a finales del siglo XIX acá en la Argentina. Esta idea de que, bueno, Argentina no era Latinoamérica, Argentina era un trasplante europeo, entonces nuestro mestizaje prácticamente no existía y la cuestión de la diferencia étnica como subjetivación negativa supuestamente no existía. Claro. En realidad sí existió, en realidad en América Latina decimos que con las independencias no se terminaron las discriminaciones. Empezó a haber lo que se conoce como, sobre todo desde el medio del siglo XIX en adelante, un colonialismo interno. Es decir, sí, claro, las sociedades independientes empezaron a subyugar intraestatalmente a sectores que racialmente o clasísticamente no concordaban con sus estándares. Claro. Los negros en la Argentina están en eso, ¿no? Y en un triple formato. Primero, obviamente, por su condición racial. A finales del siglo XIX también por su condición de clase. Raza y clase van a ir de la mano. Y si uno indagara, sobre todo yo creo que en los últimos 30 o 40 años, harán una condición sociológica negativa, donde se lo asocia, donde ha traspasado la frontera de lo racial y pasa a la frontera del sujeto que tiene posibilidades fuertes de convivir con la delincuencia
o ser parte de la Claro, delincuencia, claro, ¿no? por ser de color. Que donde ha sido de color, ¿no? Pero ya trasciende la idea de la africanidad, sino que trasciende simplemente ya al mestizaje, ¿no? Porque es un concepto de negritud que ha construido Europa desde, básicamente, que colonizó el mundo, pero que en Argentina, por su política migratoria y su política con respecto a vamos a poner a las rotaciones de población, a las migraciones de población, emigraciones e inmigración, siempre le gustó verse como la Argentina blanca, ¿no? Pero el negro está presente, el afroargentino existe y tiene muchos aportes que creemos que tienen que ser... Claro, pero por eso decíamos, ¿no?, que de alguna manera ha sido invisibilizado, bueno, para que no se note tanto y para desconocer de alguna manera todo esto que vos estás mencionando, ¿no?, que es un aporte tremendo, que lo vemos en la actualidad, especialmente en la música, en eso que se escucha pero tanto no se ve, pero que cuando ahondamos un poquito en la historia nos damos cuenta y nos enteramos de dónde viene, ¿no? Sí, absolutamente, porque siempre termina subiendo a la superficie, por más que aparezca en bajos fondos, los elementos culturales integrados, ¿no? Porque la cultura nunca es pura, siempre tiene pequeñas porciones, como si fuera una receta de cocina de todo, que da un producto final o un producto relativamente duradero hasta que cambie nuevamente, pero que muchas veces nos cuesta reconocer que los aportes vienen de sectores que no nos gustaría que, o a ciertos sectores no les gustaría reconocer que tienen ese aporte. Entonces, por ejemplo, en la cultura musical argentina, el candombe, la milonga, la samba, la murga, el carnaval rioplatense, tiene una fuertísima influencia afroamericana que hemos querido blanquear, pero esos son sus orígenes. Sí, pero claro. Tienen fuerte influencia en nuestras terminologías. Quilombo. El quilombo básicamente es lo que sucede en el Brasil cuando negros se escapaban de las plantaciones y hacían sus propias comunidades de esclavos libres o de libertos en el Brasil. Acá después eso se asoció con la idea de problema, pero básicamente es una terminología propia del africanismo rioplatense. Entonces, desconocer eso muchas veces no es casual. Hay un libro muy interesante de Elizabeth Schelling que es Los usos de la memoria, que lo hace más bien fuertemente frente a las cuestiones de las dictaduras, los procesos totalitarios en América, pero yo también lo podría aplicar acá, ¿no? Los usos de la memoria también son parte de una historia que sirven a un relato oficial que en Argentina durante siglo y medio se ha querido contar de una manera y hoy creo que estamos en un proceso de reflotando, contrarrestando por lo menos esa variedad. Bueno, nos encanta hablar de historia y está bueno que nos preocupemos de conocer la historia y especialmente la nuestra. Hoy trajiste recomendación de libros para todos los gustos, para los que quieren mucho y para los que quieren algo que pueda empezar y terminar un poquito más rápido. Sí, son lecturas que yo propondría para dos tipos de lectores en este verano. La que van a tener seguramente a su izquierda desde la cámara es la historia de la Segunda Guerra Mundial de Norman Stone. Es un libro, como verán, muy ágil, muy sencillo de leer, es súper fáctico, es bastante propio de la historiografía inglesa, que es análisis hecho y ya está. Y claro, esto un lector más o menos avesado en 2 o 3 días lo termina y lo lee y queda bastante claro. Y aparte es un hecho bastante popular dentro de la historia universal, que es la Segunda Guerra Mundial. No tan conocido, no. Sí, quizás estaría bueno que más la gente se introduzca. Bueno, sobre todo en estos tiempos ahora donde hay ciertas dudas sobre lo que hace, por ejemplo, el nazismo, si era comunista o no era comunista, esto cuesta medio raro. Y del otro lado tenemos la historia del mundo en 100 objetos, que está compilado por Neil MacGregor, que es un ex curador del Museo de Historia Natural Británico, que básicamente es una forma más novedosa, más profunda de ver la historia a partir de la producción de objetos, de la humanidad, más allá de los hechos y los procesos, ¿no? Pero los objetos también cuentan hechos y entornos de quienes los usaban y sentidos de quienes los usaban, ¿no? Bueno, es interesante porque está lleno de imágenes y hay elementos tan antiguos como prehistóricos de casi 500.000 años de antigüedad hasta tarjetas de crédito recientemente, ¿no? Y que hablan de toda esta idea de usos y entornos de las acciones históricas del hombre. Maravilloso, realmente algo súper novedoso y cuánto sirve y cuánto aporta esto de poder hacerlo táctil, ¿no? Esto tangible. Claro, de poder hacerlo tangible. De darnos cuenta de los usos, que nuestros objetos también son historia y nosotros hacemos históricos con sentido. Nosotros somos una partecita de esa historia, ¿no? Pero todo ese contexto nos abarca y también nos compromete sobre todo. Me encanta, José Luis, un placer tenerte acá en la tarde de Todo para Vos. Te esperamos pronto porque vamos a continuar hablando de historia, de muchos hechos históricos.
de la historia que son el presente también, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ivana, y bueno, y espero que la gente tome en consideración las recomendaciones que estamos haciendo, y bueno, encantado de volver a tratar de estar y compartir un poco esta charla sobre la historia que nos compete a todos. Me encanta. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Ivana.